Hoy vamos a explorar a fondo la historia de la inteligencia artificial. Tenemos un resumen estupendo que nos guía por este campo que es, bueno, fascinante. La idea es entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Desde esos sueños antiguos, de máquinas que piensan, hasta, pues, las herramientas que usamos a diario y todos los debates que generan. Porque la idea no es nada nueva. Ya estaba en los mitos Galatea, el Golem o los autómatas chinos, incluso en la ficción. Frankenstein, HAL 900, ya se jugaba con esto. Cierto, cierto. Y esas ideas al final conectan con unas raíces filosóficas y matemáticas muy profundas, ¿eh? Filósofos como Leibniz ya se imaginaban el pensar como una especie de cálculo. Ah, mira, Luego, claro, los lógicos como Boole y Frege pues desarrollaron las herramientas más formales y, por supuesto, nada de esto sería posible sin los pioneros de la computación, Babbage, Ada Lovelace. la primera programadora, ¿no? Que vio más allá del simple cálculo. Exacto, vio el potencial. Y von Neumann, claro, con la arquitectura que todavía usamos hoy en día en los ordenadores. Sin esos cimientos, pues, no estaríamos hablando de IA. Entonces, ¿cuándo salta la chispa? ¿Cuándo nace la IA como disciplina propia? Me imagino que a mediados del siglo XX. Exacto. Un paso, digamos, clave fue en 1943. McCulloch y Pitts modelaron las primeras redes neuronales artificiales. Intentaban imitar un poco cómo funcionan las neuronas. Qué bueno. Pero la figura esencial, yo diría, es Alan Turing. Claro. No solo por lo de descifrar códigos en la guerra, que también, sino por su artículo del 50. Ahí lanzó la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Y propuso la famosa prueba de Turing, que, ojo, no era tanto para definir la inteligencia, sino más bien una forma de explorar esa idea, ¿no? Si una máquina podía conversar tan bien que no la distinguieras de un humano. Una pregunta que todavía colea, ¿eh? Y poco después ya vino el bautizo oficial del campo. La conferencia de Dartmouth. Correcto, en 1956. Ahí John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial. Pero lo más llamativo fue la audacia de la idea central. Que cualquier aspecto del aprendizaje o cualquier otra cosa de la inteligencia se podía describir tan precisamente que una máquina lo simulara. Suena muy ambicioso para la época. Totalmente. Estaban allí Minsky, Shannon, Simon, Newell, figuras clave. Y ya presentaron los primeros programas, como el Logic Theorist. McCarthy también creó Lisp, un lenguaje de programación súper influyente entonces. Permitía manejar símbolos, ideas, no solo números. Y eso era crucial para la IA de los inicios. Entiendo. Suena a una época de optimismo brutal, la llamada Edad de Oro. Sí, los 50 y 60 fueron de mucho entusiasmo y financiación. Se desarrollaron cosas como el perceptrón, de las primeras redes neuronales para reconocer patrones, o programas como ELIZA, que simulaba una conversación de forma muy básica pero sorprendente para el momento. Eliza, sí, me suena. Y Shredlu, que entendía y movía bloques en un mundo virtual. También los sistemas expertos como Dendral en química o Mycin en medicina demostraron que la IA podía, codificar conocimiento experto. Pero ese optimismo, claro, no podía durar siempre. Llegaron los famosos inviernos de la IA. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Pues básicamente que las expectativas se dispararon y la tecnología no acompañaba. Lo de siempre, vamos. Sí, los ordenadores tenían límites, muchos problemas eran increíblemente complejos, eso que llaman la explosión combinatoria. Que las opciones se multiplican y se vuelve inmanejable. Eso es. Y tampoco había datos suficientes, no como ahora. Además, hubo informes muy críticos, como el informe Lighthull en Reino Unido en el 73, que cuestionaron los resultados y, cortaron el grifo de la financiación. Hubo dos grandes inviernos, uno en los 70 y otro a finales de los 80. La lección fue dura. Entiendo la desilusión. Pero la investigación no paró del todo, no. Y desde los 90, y sobre todo en este siglo, hemos visto un resurgimiento espectacular. ¿Qué cambió? ¿Qué lo hizo posible? Pues fueron como tres motores que coincidieron, ¿sabes? Primero, la explosión de datos, el Big Data. Una barbaridad de información disponible. Segundo, el hardware. Mucho más potente y, sobre todo, más barato. Especialmente las GPUs, las tarjetas gráficas, que resultaron ser geniales para los cálculos que necesita la IA. Anda, curioso. Y tercero, avances teóricos muy importantes en redes neuronales, lo que llamamos Deep Learning, impulsado por técnicas como la retropropagación, que es básicamente cómo aprenden estas redes ajustándose cuando se equivocan. Y se demostró que, oye, con suficientes datos y potencia de cálculo, estos modelos funcionaban increíblemente bien.
Y eso ya nos trae a los hitos más recientes, los que han cambiado todo el panorama últimamente. Totalmente. Un artículo clave fue Attention is All You Need en 2017. Introdujo la arquitectura Transformer. La base de los modelos grandes de lenguaje actuales, ¿verdad? GPT, BERT. Exacto. Google lanzó BERT en 2018, y eso revolucionó cómo las máquinas entienden el lenguaje natural. También vimos el auge de las GANs, las redes generativas antagónicas, que crean imágenes o textos falsos superrealistas. Sí, dan un poco de miedo a veces. Y no hay que olvidar las victorias simbólicas que cambiaron cómo la gente veía la IA. Deep Blue ganando a Kasparov al ajedrez en el 97. Watson ganando Jeopardy en 2011. Y AlphaGo con Lee Sedol al Go en 2016. Demostraron capacidades, sobrehumanas, en tareas muy específicas. Y hoy, pues, la IA está por todas partes, casi sin darnos cuenta. Asistentes de voz, cómo nos analizan textos, las recomendaciones de Netflix o Spotify, ayuda en diagnósticos médicos, los coches autónomos que están ahí desarrollándose, la detección de fraudes y, claro, el impacto ahora de modelos como ChatGPT, Gemini, ha vuelto a poner sobre la mesa la pregunta de si estas máquinas son realmente inteligentes. Y es que, a pesar de este avance tan vertiginoso, muchos de los desafíos que ya se veían en Dartmouth siguen ahí, ¿eh? La comprensión de verdad del lenguaje, la capacidad de abstraer, la creatividad. La genuina, quiero decir. Claro, no solo recombinar. Exacto. Y además, todo este progreso trae consigo retos éticos y sociales enormes. Se está debatiendo mucho. La privacidad, los sesgos que pueden tener los algoritmos, la responsabilidad si algo falla, el impacto en el trabajo, el uso militar. Temas muy serios. Desde luego. Hay iniciativas para regularlo, como el AI Act de la Unión Europea o recomendaciones de la UNESCO, la OCDE. La lección de los inviernos parece clara. Hay que gestionar las expectativas y pensar en las implicaciones desde el principio. La verdad es que ha sido un recorrido impresionante, desde esos sueños antiguos, pasando por los fundamentos teóricos, el nacimiento oficial, los ciclos de optimismo y decepción, hasta esta era actual de progresa rapidísimo y de que esté en todas partes. Así es. Y la clave ahora mismo es esa coexistencia, ¿no? Un avance tecnológico que va a toda velocidad, pero a la vez con preguntas fundamentales que siguen abiertas, y la necesidad, que es imperativa, de abordar todas las cuestiones éticas y sociales que esto implica. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Si todavía tenemos esos desafíos en la comprensión profunda, en la creatividad, que ya se veían al principio, y surgen estas cuestiones éticas tan importantes, ¿cómo estamos definiendo realmente la inteligencia que estamos construyendo? ¿Qué significa inteligencia en estas máquinas? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene esa definición para su futuro? Y para el nuestro.